Sabe. Muy bien, ya. Ya hay como 20 personas en el chat y ya se está transmitiendo. Dice que todo está bien, se escucha bien. Ok, bueno. Bueno, primeramente, la razón por la que nuestro compañero Espinosa no se presentó es porque repetidamente recibió una dolencia de garganta, nos dijo apenas hace un rato, y que apenas se puede hablar. Dijo que iba a hacer una prueba de COVID para descartarla y que nos iba a avisar después, pero que lamenta no pueden participar. Espero que no sea inconveniente para los asistentes, que solo seamos nosotros dos. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya, pues ese foro es el número 4, me acuerdo bien, y más asistentes va a ser para el tema de administración de los entradas y salidas. ¿Mm? Como ya saben, nosotros elegimos un libro para nuestras opiniones y los comentarios, y en mi libro fue de la UNAM, Fundamentos de Sistemas Operativos de Gordon Wolf, Esteban Ruiz, Federico Guerrero y Edwin Mesa. Bueno, primeramente me presento, soy Miguel Argote Reyes. Para este hilo voy a estar usando información que investigué del libro de Fundamentos de Sistemas Operativos, séptima edición, de los autores Abraham Silverschatz, Peter Baer Galvin y Greg Gagne. Muy bien, pues comenzaremos con el primer tema a discutir, que son los dispositivos y manejadores de dispositivos, o llamados device drivers en inglés. Ujú. Y para introducirnos en el tema, primero se habla de qué son los dispositivos de entrada y salida, o el sistema de entrada y salida más específicamente. Pues es una parte principal del sistema operativo, con muchas partes, pero esta se encarga de manejar o facilitar el manejo de los entradas y salidas, especialmente sus dispositivos, ya que ofrecen una visión lógica simplificada de los mismos para que puedan usar por otros componentes de los sistemas operativos, como sistemas de archivos, como en caso de USB que se conecta y puedes ahí almacenado o transferir información, es un ejemplo muy claro, ya que se conectan a sistemas de archivos. Y bueno, estos sistemas de entrada tienen que cumplir ciertas funciones, las cuales, pues como mencioné, es la transferencia de datos. Pero en sí es, ya como ya mencioné, el manejo del dispositivo de entrada y salida, ya sea al ofrecer una interfaz entre el dispositivo y el resto del sistema, y que sea fácil de usar, ya que no todos los usuarios saben de computación, los sistemas operativos.
El segundo es optimizar las entradas y salidas del sistema, ya que al profesional un incremento de prestaciones que lo necesiten, especialmente en los procesos de entrada y salida, que se van a mencionar después. Y también permitir conexiones dispositivos de entrada y salida usando mecanismos para facilitar la, pues para facilitar su instalación al sistema, ya sea mediante el mecanismo plug and play, que por ejemplo se ve que es conectado y ya puedes usarlo, o sea, la piso, con conectando ya puedes usarlo, ¿no? Bien, eso sí, en los dispositivos de salida o entre sus conexiones se dividen en dos categorías distintas, o dos tipos, ya sean los periféricos de entrada, los periféricos, los dispositivos de entrada y salida, que son, pues, resumidamente, son los que se conectan a la unidad central de procesamiento y son como componentes mecánicos que se conectan a la computadora. Los otros tipos son los controladores del dispositivo de entrada y salida, que estos son los que hacen la transferencia de información desde la memoria principal hasta los periféricos ya mencionados, que es otro tipo. Capacidad este es un componente electrónico, no físico, y este se conecta directamente a un bus de computadora y otra para el dispositivo, ya sea mediante un cable interno o externo. Bien. En sí, el sistema operativo es el que se encarga de controlar los dispositivos de entrada y salida de la computadora, ya sea enviar comentarios a los dispositivos o comandos, como le dicen los de la UNAM aquí, le dicen comandos, detectar las instrucciones que se pueden desatar, controlar los errores, que es como otra contraparte de introducciones, y proporcionar una interfaz entre dispositivos y nuestro sistema. Eso sí, tomando aparte de los periféricos, para que no sepan, son los aparatos operativos auxiliares o independientes que se conectan a unidades de procesamiento de la computadora. Esta sirve como para comunicar en computadora un sistema con el mundo exterior, y lo cual hace como una memoria auxiliar a la memoria principal. Y esto se puede clasificar en dos tipos de dispositivos de bloques o de caracteres. Los de bloques son dispositivos que almacenan información en bloques de tamaño fijo, o llamados, se puede llamar como discos. Cada bloque tiene su propia dirección y pueden variar en tamaño, ya sea de 128 bytes a 1024 bytes. Los de caracteres son distintos. Estos manejan la información como si fuera un flujo de caracteres sin situándose en bloques. Así dice, estos usualmente son dispositivos como mouse, teclado y impresora. Estos no tienen direcciones y no tienen opciones de búsqueda. Una gran diferencia. Y como dije, no tienen una estructura fija de caracteres, no siguen una estructura como lineal en vez de bloques. Creo que se menciona un poquito sobre un controlador, pero ese es un tema de otra parte. Pues dice que el controlador o device driver, como se dice en inglés, también llamados instaladores en España, aparentemente, es un tipo de programa informático que permite al sistema operativo interactuar con los periféricos, haciendo una abstracción del hardware del dispositivo y creo que proporcionando una interfaz mayormente estandarizada para todos los dispositivos para que pueda ser usada. Y esto ya normal encontrado se menciona en el siguiente tema que son mecanismos, pero primero veamos qué dice componerse compañero sobre el tema. Sí, pues bueno, yo creo que mencionaste ya bastante información respecto a entrada y salida. Con respecto a lo que viene en el libro de Cyberchats, la introducción es un tanto particular, dado que la mayoría de los temas anteriores ocupan alrededor de una o dos secciones. Este tema solo lo ocuparon en una sección. En una sección donde sí ya tomaron en cuenta que tienes una noción básica de qué es una entrada-salida, dispositivo de entrada-salida. Ujú. Los dispositivos de entrada-salida, en resumidas cuentas, son aquellos que nos permiten trabajar con la computadora. Son aquellos que nos permiten ya sea introducir, recibir o ambas acciones a la hora de trabajar, que vienen a ser los datos. Entonces, la mayor parte de la operación de la computadora se hace en lo que son los procesos que vimos en la unidad pasada y la administración de la entrada y salida. Y es que el sistema operativo se tiene que encargar de gestionar y controlar su operación.
Entonces, dicho esto, vamos a ponernos en perspectiva de la computadora. ¿Cómo reconoce a cada uno de estos dispositivos? Estos dispositivos se conectan por medio de puertos. Estos puertos pueden cubrir diversos estándares, como puede ser un USB, una entrada auxiliar de audio, el HDMI, el DisplayPort, incluso entradas algo más particulares como lo son el SATA. Entonces, continuando, de esta forma es que los dispositivos de entrada y salida se reconocen de la computadora. Ahora, ¿cómo trabajamos con ellos? Para ese punto, cada dispositivo posee características propias. No es lo mismo un teclado o un mouse, tampoco es lo mismo a una antena de red. Son dispositivos variados. Entonces, pero también, aparte de eso, hay aún más variedad de dispositivos porque, por ejemplo, tenemos mouse de diversas marcas, mouse de diversas características. Entonces, ¿cómo le hace el sistema operativo para reconocerlos? Lo que hace es una especie de abstracción. Toma en cuenta las características genéricas más importantes de cada dispositivo y es de eso a lo que el sistema tiene control. Creo que se ve más claro cuando vemos un ejemplo. Tenemos, como ya mencioné, múltiples modelos de mouse. Sin embargo, el sistema operativo tiene una gestión genérica para cómo funcionan los mouse. Ya las características particulares, por ejemplo, de qué marca es, qué modelo, si tiene teclas o botones especiales, eso se manipula desde otra parte. Esa otra parte son los controladores. Y los controladores son gestionados desde el kernel, a partir de un subsistema conocido como subsistema de entrada y salida. Pues bueno, eso es lo que venía a comentar. Pues sí se parece mucha más información, la verdad. También se menciona aquí los demás que controladores en que hacen abstracción del dispositivo, como tú mencionaste, es para que pueda identificarlo. Y eso ya nos va al segundo tema, donde se habla más de controlador, ya solamente sus mecanismos y funciones. Y para empezar, pues el controlador lo considera como el componente más importante del sistema operativo, porque ya que constituye una interfaz entre el dispositivo con el bus de computadora, como mencionaste, como mencionamos en el tema anterior. Y ese componente que se ve desde la CPU, aparentemente. Y creo que hace un listado nos dan sobre qué debe hacer el controlador, pero eso de canqué en los tres más importantes. Creo que era convertir en flujo de bits en series en un bloque de bytes, efectuar cualquier corrección de errores necesarios y copiar en bloque a la memoria principal. Esas son funciones o qué debe hacer el controlador, básicamente, los que considero más importantes. Y eso nos lleva a las tres técnicas que ponen de entrada y salida, que son las entradas y salidas programadas, dirigidas por instrucciones y las de acceso directo a memoria o DMA como abreviación. En entradas y salidas programadas se hace mención de que el procesador emite la onda de entrada y salida de parte de algún proceso, ya sea a un módulo de entrada de salida, y el proceso debe esperar a que la operación termine para poder seguir. Las ligeras por instrucciones se basa más en bastantes direcciones, donde el procesador también emite una onda de entrada y salida, ya sea del proceso, y continúa ejecutando las instrucciones siguientes, y en modo de entrada y salida interrumpe el proceso para dar la cosa que ya terminó su trabajo. Y así las instrucciones pueden ser las siguientes en el mismo proceso, o si en caso de que ya terminó las instrucciones que seguían y aún no ha terminado entonces ella se suspende y espera que manque que ya terminó y se continúa con lo demás. El acceso directo a memoria es el caso más especial porque en modo de DMA controla el intercambio de datos. Aquí el procesador no manda ni una orden. Aquí en modo DMA hace intercambio entre la memoria principal y el modo de entrada y salidas. El procesador enviaría una petición de transferir datos bloques, pero el módulo DMA es el que se encarga de la transferencia. Aquí se da una diferencia entre los dos, por eso ya después se menciona que en DMA es una técnica que es más utilizada por los controladores, según los de ANAN. Y creo que con eso y aquí termina la parte sobre los funciones y mecanismos. La verdad, esta fue una
Creo que tuve la sección más corta de los 4 temas de parte de mi libro, ¿no? No sé si te puedes agregar algo más para complementar. Pues bueno, de parte de los manejadores dispositivos, sí tengo bastante información de la que recolecté del libro. Aunque sí va muy similar en el aspecto del DMA y las instrucciones que ahorita las voy a ir mencionando. Entonces, con respecto a este tema, el de los manejadores de dispositivos, pues como ya mencionamos en la sesión anterior, tenemos lo que son los controladores. Aquel software que básicamente contiene la información adicional a las características genéricas de un dispositivo. En algunas ocasiones, como es el caso de, qué sé yo, un mouse, un teclado, usualmente con los controladores genéricos que tiene el sistema funcionan. Sin embargo, pues hay elementos que no lo hacen porque son particulares de ese dispositivo en concreto, ¿no? Tu mouse, tu teclado, así en particular, en concreto. Sin embargo, también hay otros que son dispositivos que a menos que no tenga su controlador particular no van a funcionar. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, se me va el nombre, los receptores inalámbricos de Wi-Fi. A mí me ha tocado de experiencia tener uno porque el Wi-Fi de la computadora pues estaba mal logrado, no tenía una buena recepción del internet. Le conseguí uno, pero para poderlo usar, como ya es costumbre cuando manejamos Windows, por ejemplo, necesitabas el controlador, el driver, y pues tienes que ir a descargarlo y a buscarlo, ¿no? Porque de otra forma, sí, va a detectar que el dispositivo está ahí, pero no va a hacer nada con él porque no tiene sus controladores. Pasando a otro tema, con respecto a lo mismo, aparte de los controladores que se manejan mediante el subsistema del kernel, que lo voy a mencionar un poco más adelante, también encontramos que, bueno, antiguamente los dispositivos de entrada y salida se, se revisaban continuamente desde el procesador. El procesador continuamente hacía una revisada ahí en los entradas y salida por si no había algún cambio, alguna actividad con la cual trabajar. Esto conllevaba recursos porque le está exigiendo al procesador central que haga una tarea la cual pues bueno, ocupa parte de sus parte de sus recursos, por lo que por lo que se traduce en una pérdida de rendimiento, ya que a las demás tareas, que son las que normalmente estás haciendo, se les va a sumar la tarea que ya está haciendo de la entrada y salida, lo cual no es óptimo a la hora de trabajar con cosas algo más pesadas. Entonces, lo que se hizo fue dividir la carga. Los trabajos comunes que se realizan que realizamos nosotros en la computadora, pues sí, se llevan a través del procesador principal. Pero en concreto, las instrucciones de entrada y salida se llevan aparte mediante otro procesador, otro entorno con sus propios registros, el cual se conoce como la controladora. La controladora, como ya mencioné, tiene su propio procesador, tiene sus propios registros. Cuenta con un registro de estado que te indica si está activa, si está bloqueada, si está haciendo alguna actividad. Un registro de control y registros para la entrada de datos y para la salida. Ahora, de esta forma, lo único que hace el procesador, la computadora, es acceder a los registros de la controladora y directamente tomar los datos, cada que los requiera. Para hacer esto, dispone de dos medios de comunicación que ya los comentó mi compañero Cadena, que vienen a ser las instrucciones de entrada-salida y las instrucciones perdón, las entrada-salida mapeadas en memoria, o sea, las DMA. Pues bueno, eso es todo. Ya podemos continuar al siguiente punto. Muy bien, pues. ya- Pues podemos contar que las entradas y salidas por programadas y dirigidas y las DMA son nuestras técnicas estándares para las entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, porque aquí están preguntando si hay otras técnicas aparte de esas tres. Y yo digo que no hay.
¿Qué preguntó? Si había algunas otras técnicas, alguna técnica de entrada y salida, las mencionadas, como sea de programar, de introducciones o DMA. Y aquí yo digo, aunque está preguntando, que no. Son esas tres Bueno, nomás. bueno, desconocemos. Los Sí, libros manejan estas, porque probablemente sí, sean las más generales, las más conocidas, las más documentadas. Si existen sí. otras, posiblemente lo existan, pero no cumplirían alguno de los requisitos que comentamos. Ujú. Bueno, entonces, dejando eso de lado, y la pregunta era, tenía que responder una sección de preguntas, pero hice una sección. Entonces, el tercer tema es estructura de datos para el manejo de dispositivos. Bien, realmente hay que tomar en cuenta, según los de ONAN, que los sistemas operativos son grandes y complejos actualmente. Y estos ocupan una ingeniería correcta para para poder cumplir sus funciones correctamente y ocupan actualización constante, si mal no recuerdo, ya que su estructura generalmente es modular para los sistemas operativos actuales, ya que cada módulo cumple cierta función determinada y interactúa con otros módulos internamente. Y se mencionan dos estructuras conocidas de sistemas operativos. La estructura simple del sistema monolítico, si me acuerdo bien, creo que íbamos a hablar sobre otros juegos anteriores. Aquí se demarca que la estructura tiene ankenden separado creo que en manejadores, si mal no recuerdo, o en inglés drivers, de dispositivos, en una serie de interfaces. Y creo que, si me acuerdo bien, en Kernel pero funciona el sistema de archivos y la programación de la CPU. También administrador de memoria y creo que otras funciones de sistemas operativos que responden a llamadas de sistemas iniciados anteriormente, o sea, los controladores. Esta es como una forma fácil de relación entre el kernel y el software. Esta, que si mal me acuerdo, se ve mucho en sistemas operativos, creo que anteriores a los modernos, pero creo que aún se usan de vez en cuando esa estructura. La otra estructura, la segunda, es la estructura por capas o layers, como se dice en inglés. Esta es una estructura más organizada jerárquicamente, ya sea de menor a mayor o mayor a menor, pero mayormente es de menor a mayor. Cada capa implementa una sola operación provista por cada capa de nivel inferior. Y una capa no necesariamente necesita saber cómo se implementan esas funciones. Bueno, solo ocupa saber las operaciones que ocupa realizar. Los procesos que el usuario emita mediante peticiones de entrada y salida al sistema operativo deben solicitar una operación de entrada y salida, que mencionaremos después. El sistema operativo debe preparar dicha operación y bloquear el proceso hasta que reciba la instrucción correspondiente del controlador o dispositivo indicado hasta que la operación se completa. En base a estos dos estructuras se ven dos términos que debemos revisar o hablar. Primero es el buffering, o se puede decir que es como mantener ocupada la CPU como tanto dispositivos de entrada y salida, donde los datos se leen y se almacenan en un buffer, y una vez que se hayan sido leídos, la CPU inicia sus operaciones inmediatamente con ellos. Y así el dispositivo de entrada es introducido para iniciar la siguiente lectura, y así se va. El siguiente término es el spooling, que es donde se utiliza el disco como un buffer más grande, buffer más grande, para él tanto ponderante como creo que para él lo que está y un poquito lo que está adelante de él. Ya sea para que el dispositivo entre salida y almacene los ficheros que sigan y así no tienen que volver a hacer, no sé cómo explicar esa parte, o sea, que al leer por tan adelante como sea posible el dispositivo de entrada y salida y así almacenan los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlos. O sea, van leyendo y agarrando también por adelante hasta que la entrada y salida esté completo y se pueda meter en el dispositivo de salida, si puedo explicar así más o menos. Eso de No sé, hecho termino. venía, eso de hecho venía en el libro que leí.
Y creo que venía una explicación más comprensible. Ah, oye, pues Eh, eso sería, pues eso sería todo de mi parte. Este es el segundo más corto. Esperamos un poquito a que se pase en camión, entonces. sí, bueno, creo que pasó. Como comentaba, eso venía en el libro con una explicación un poco más entendible. Lo iba a mencionar un poco más adelante, pero bueno, yo creo que ya haría el adelanto para que quede un poco más claro, ¿no? Sí, para El, complementar. ajá, el buffer es una región de memoria X, o sea, puede ser en cualquier ubicación, siempre y cuando sea de rápido acceso. En esa ubicación de memoria se almacena lo que se está transfiriendo de un dispositivo a otro. Y la razón por la que se usa un buffer es porque se quiere acoplar la velocidad de ambos dispositivos de entrada-salida. Pongamos algún ejemplo. Por ejemplo, tu disco duro a la red. La red es mucho más rápida que el disco duro. Entonces te va a producir un cuello. Mientras que la red es más rápida y si por ejemplo le envías datos al disco duro, pues el mismo no va a poder procesarlos porque es más lento. Entonces lo que se hace es como un puente, un lugar donde la red va a ir a estar acumulando todo lo que vaya enviando y cuando el disco duro ya haya procesado lo que tiene que guardar, pues se le envía lo que sigue y así sucesivamente. Es para equiparar las velocidades de los dispositivos porque no son todas iguales. Mm, Muy interesante. Creo que ya resumiste una pregunta que se va generado por mi mala explicación. Y no se menciona mucho sobre Spooning, la verdad. Lo hice más o menos así como dije, pero yo traté de una explicación más simple, ¿eh? Pero ya. Pasamos al cuarto y último tema que son operaciones de entrada y salida. Bien, aquí se toma un poquito sobre los en DMA, en mi caso. Bueno, aquí dice que tanto entradas y salidas programadas como por introducciones, las unidades centrales de procesamiento UCP en español, es el que se encarga de la transferencia de datos, una vez que sabe que hay datos disponibles en el controlador. En sí, una mejora importante para incrementar la concurrencia de la unidad con la UCP, va a decir ya, unidad de procesamiento. Y entradas y salidas consiste en que el controlador dispositivo debe encargarse de efectuar la transferencia de datos y así liberar en trabajo a la unidad central de procesamiento. Y interrumpir a la UCP solo cuando haya terminado el proceso completo de entrada y salida. Esta técnica, creo que se mencionó antes, como la DMA, que es como más, no puedo considerar más eficiente, ya que evita que la unidad central de procesamiento trabaje demasiado y pueda hacer otros procesos mientras hace la entrada y salida. Bien, cuando se utiliza este módulo DMA, el controlador se encarga directamente de transferir los datos, como ya mencioné, entre el PC y la memoria principal, sin requerir personalmente intervención del procesador, por lo cual el procesador debe imprimir un bloque de datos para enviar al controlador una cantidad determinada de información, de instrucciones. Creo que era en tipo de operaciones, que mencionaré después, en periférico o en dispositivo involucrado en la operación, ya sea entrada y salida, la dirección en memoria, desde la que se va a leer o se va a escribir, y el número de bytes que se va a transferir. Y creo que así pasemos a las operaciones que son cuatro, las que se consideran importantes, que es la lectura, la escritura, el control y bifurcación. La lectura es como la transferencia a la memoria principal, un bloque de palabras de tamaño específico, pero en términos más simples para los espectadores es como si estuvieras leyendo un libro, la información que absorbe se va a su cerebro, que se ve como tu memoria principal. Toma en cuenta eso. Sí, fácil, es como fácil. Lees, la información se almacena en tu cerebro. Es lo mismo. Lee un bloque de palabras y se almacena en la memoria principal. La escritura es como se dice, transfiere datos de la memoria principal al dispositivo. Es como si estás escribiendo. Sencillo. Lo que estás pensando lo escribes y así se transfiere. Eso sí, las palabras
se transfieren en el mismo orden que es como se leyeron. Bueno, hay que tomar en cuenta eso cuando trabajan con sistemas operativos. NAS de control, ¿no? Esa operación se utiliza para ordenar el envío de instrucciones específicas al dispositivo de salida. Un ejemplo que pone es como rebobinar una cinta magnética. Y la verificación es que, bueno, en términos simples, es como que hacerse una creación de una copia de sí mismo por parte de un programa. Entonces, entonces ese proceso se llama proceso hijo, ya que es como el hijo, es una copia del proceso padre, como se puede decir, ¿no? Es una operación que hace una copia del proceso que se llama proceso hijo. Y creo que funciona igual con una instrucción de santo en un programa normal. Y eso sería unir sobre las operaciones de entrada y salida. Sí, bifurcación. Sigues una línea, llega un punto donde estas divergen y toman diferentes Ujú. rumbos. Se hace un salto de acuerdo a una condición. Si tal cosa ocurre, es esto. Si otra cosa ocurre, haces la otra. Eso vendría a ser bifurcación. Con respecto al sistema operativo, como ya habíamos mencionado en los temas pasados, lo que hace el sistema operativo es abstraer las características de los dispositivos de entrada-salida, porque como ya mencionamos, son muy diversos, tienen características muy diferentes, pero lo que hace el sistema operativo es encontrar un punto en el que estos sean más genéricos, de forma que los pueden identificar. Ya las características particulares, esas se les relega a otra parte, se les delega a otra parte. Esa parte vendría a ser el kernel. El kernel, el cual posee su propio subsistema donde trabaja con las entradas y salidas. Entonces, como vengo mencionando, el sistema operativo lo que hace es abstraer las características de los dispositivos y entonces, así como podemos clasificar a los dispositivos de entrada-salida, por ejemplo, en lo que son aquellos de espacio de almacenamiento, como son los discos duros, y los de transmisión, que son las tarjetas de red, o los de interfaz humana, que son aquellas con las que manipulamos la computadora. Asimismo, el sistema clasifica cada uno de estos dispositivos en tipos genéricos. Estos tipos, a perspectiva de la computadora, se conocen como interfaces. Tenemos tres tipos de interfaces. Tenemos la interfaz para dispositivos de bloques. Esta es la que está dedicada a los dispositivos de almacenamiento, que son los que mencioné antes, como podrían ser los discos duros, las memorias de estado sólido, las unidades flash, las... Sí, básicamente lo que son los dispositivos de almacenamiento, para resumir. También tenemos una interfaz dedicada a los dispositivos de flujo de caracteres. Estos son aquellos que se encargan de introducir datos a la computadora, como son palabras. El ejemplo más lógico que podríamos pensar, pues bueno, el teclado. Es el más típico y es el que se maneja en el libro. Y el tercer tipo de interfaz es aquella que se dedica a los dispositivos de red, que pueden ser las tarjetas Wi-Fi o los dispositivos para Bluetooth, por ejemplo. De acuerdo al tipo de interfaz, tiene sus propias características y sus propias operaciones. Mm. Y pues bueno, ya podemos continuar o gustas añadir algo. Pues no podría añadir nada más, aparte de nuestra conclusión, que podemos concluir sobre este tema, o lo que hemos aprendido sobre ese tema. Pues en mi parte yo puedo concluir que sí, hay mucha información respecto sobre las entradas y salidas, especialmente en el libro de la UNAM, donde ya mencioné muchas veces que detallan la información de manera muy técnica, pero fácil de entender. Y como en foro anterior, en tema estado tenía toda una sección dedicada y es todo un capítulo, pero el capítulo tenía menor cantidad de páginas que otros capítulos, por lo cual la información era más reducida, pero fue fácil identificar qué información iba en cada parte de los temas que vamos a ver sobre hoy. Y aunque no tenía muchas imágenes para explicar, por lo cual tuve problemas para poder formular una explicación de algunos puntos que por lo cual mi compañero Angonte me ayudó. Aún así,
El lector no se confunde al leer este libro. Sí, de hecho se me hace bastante curioso que siendo uno de los procesos más importantes a la hora de la administración de la computadora, se le dedique poco espacio en el libro, se le dedique pocas páginas en comparación a otros temas. Supongo yo tendrá que ver con que es más sencillo de comprender que otros temas y aparte de que son llevados, de que esta parte de la operación de entrada-salida, como ya vimos, es llevado por otros dispositivos de hardware, como lo son las controladoras que usualmente las controladoras vienen incluidas en el propio dispositivo. Por lo tanto, pues es una situación un poco más externa. Y como mencionamos, el sistema operativo lo ve de forma genérica. No lo maneja con todas sus características porque eso se lo relega a otro sector. Entonces, como estamos abordando sistemas operativos, pues es un poco normal que lo que se vea es algo más general. Sí, yo puedo concordar con eso, también un poco de dedicación al tema. Es más, me extrañó que no pusieran algún ejemplo de dispositivo de entrada y salida. No había ejemplos sobre ellos. Yo sé algunos dispositivos, Es pero que no imagínate. todos. Es que imagínate, hablar de cómo funciona un dispositivo de entrada-salida poniendo, por ejemplo, un lector de discos. Ujú. Hablar de cómo funciona un Bluetooth. Hablar de cómo funciona un Wi-Fi. Hablar de cómo funciona un disco duro. Serían demasiadas secciones porque hay diferentes tipos de dispositivos, Sí, hay muchos. por lo que incluso no solo para nosotros, para el sistema operativo sería mucha carga. Y es por eso que Ujú. hablamos en términos generales. ¿Cómo se administran cada uno de los dispositivos de entrada-salida? ¿Cuáles hay? Muchísimos. Sí, pues ya entonces concluimos sobre el tema, podemos pasar a la sección de preguntas, en Ok. cual ya veo algunas cuantas. Vamos a hacer una yo y una tú, así para... Todos estamos somos los dos nomás. La pregunta es, desde el principio, a ver, me explican, me explican qué significa ese término de plug and play que mencionaste al principio. Plug and play, pues en inglés para, creo que traducido a conecta y juega. O sea, es como un mecanismo para evitarse la instalación de dispositivos al sistema operativo. O sea, la conectas y los mecanismos ya están ya predefinidos por el sistema operativo, evitan que tarde mucho en instalarse y así ya, como casi inmediato. Es como, yo se ve, la conectas y son unos cuadros donde te aparece conectado, ya puedes usarlo. Es como, así se puede explicar, o sea, conectas y ya puedes usarlo. Es una Es, bendición, de hecho, sí, que sea plug and play. Por ejemplo, los mouse. La gran mayoría, simplemente los conectas y ya estás. En sí. pocos segundos ya lo reconoce. Ujú. Eso es lo más o menos lo que significa el plug and play. O sea, conectas y ya puedes usarlo. Es un mecanismo del sistema operativo que facilita el uso de dispositivos. Y te Eso evita ya. tener que andar buscando controladores. Porque luego, al buscar controladores, es una parte muy delicada. Porque si ocurre un error, no temerían decir que la mayoría de pantallazos azules de Windows se ocasionan por un error en los controladores. Ujú. Bien. Entonces, esa es tu pregunta. Bien, siguiente pregunta. A ver. Aquí hay una. Esta te toca a ti entonces, Sangonte. A ver. Ese módulo DMA tan importante, pregunta, pregunta Ángel. Pues más allá de que sea importante, te ahorra bastante, porque a la hora de que las instrucciones están mapeadas en la memoria de la computadora, pues bueno, simplemente tienes que acceder a ellas y ya estás. No tendrías que decirle al entrada salida, haz esto, luego haz esto otra vez y así sucesivamente. Sería más tardado, conllevaría más tiempo y por ende sería una pérdida de productividad. Te demoraría mucho más tiempo. Por lo tanto, el tener un DMA, pues te acorta el proceso, te lo hace más breve, te lo hace más óptimo. Es por eso que se utiliza, sobre todo en aquellos recursos que tienes que estar accediendo periódicamente. Bien, eso espero que hayas respondido tu pregunta, Ángel. Y entiendas un poquito sobre por qué es importante el DMA o por qué es muy útil, la verdad. Bien, siguiente pregunta me toca a mí. Aquí. A ver, no entendí muy bien qué es un controlador. ¿Me puedes explicar otra vez?
Sí, con gusto. En términos siempre controlador es controladores positivos, nombre completo, o también llamado instaladores, o device drivers en inglés. Es un programa informático que está, creo que ya está incluido en el sistema operativo y permite a este sistema operativo interactuar con los periféricos o dispositivos de salida, ya que hace una abstracción de hardware introducido y proporciona una interfaz mayormente estandarizada para poder utilizarlos. De esta manera se gestionan los dispositivos y permite que se puedan comunicar y controlar de manera correcta. Por lo tanto, es una pieza esencial, si no en cual no se puede usar en hardware, la verdad. Y eso me lleva a que sin controlador no puedes usar un dispositivo de entrada-salida, así, términos simples, y ya que, como es un componente más importante del sistema operativo, ya que permite ser como la que conecten la CPU con el mundo exterior, si se puede decir así, ya sea mediante dispositivos. Eso se lo explicaría así, así. Lo que espero lo pregunta Sí, Daniela. sí. Es fundamental básicamente que tengamos dispositivos de entrada y salida. Si no, ¿cómo le decimos a la computadora que haga X operación? O cómo Ujú. recibimos los resultados que ésta nos envía, ¿no? Sí. Es bastante necesario. Bien. Entonces, te toca hacer otra pregunta. A ver. ¿Qué es bifurcación? Sí, ya respondiste tú, bifurcación. Respondiste sin que dice gracias después ahí. Entonces, aquí está aquí la pregunta. Esa podemos responder tú y yo juntos, la verdad. ¿Podrías mencionarme algunos dispositivos de entrada y salida que conozcan? Mm, Está Pues, buena. sí, por entrada fácilmente en mouse, el teclado. Son ejemplos claros que ves cada uno con su computadora. Ujú. El micrófono también puede servir. Como entrada, ok. Recibe tu imagen. Sí. ¿Es entrada ese? ¿Qué cosa? El micrófono. Recibe. Micrófono, sí. Ok. De Y de salida. la bocina. sa- Sí, la bocina. Pues el monitor también. Ajá, monitor. El, el altavoz. Porque te regresa el sonido que dice la otra persona. Sí. Ujú. O sea, esos son ejemplos sencillos que puedes ver cuando usas computadoras, la verdad. También están aquellos que hacen ambas opciones, tanto entrada como salida. Los mixtos aquí. Mira, me respondió. Y que hay dos mixtos también, que conocen. Em, yo creo que escuché un poquito sobre ellos en mi secundaria. No sé si en Modem cuentan como los mix como mixto. Tampoco, la verdad, no me acuerdo si la impresora también cuenta como mixto. Mm, Pero me parece que sí, porque por ejemplo, bueno, si cuenta con escáner, puedes enviar tu documento a la computadora digitalizándolo. Y a la vez puedes recibir la información de la computadora imprimiendo el documento, por ejemplo. ujú. Entonces, entonces una unidad de almacenamiento, como dice, puede ser un mixto también. Mm, es un medio Mm, de entrada. ujú. Sí, entonces, no podemos decir mucho sobre los mixtos, la verdad. No conocemos tan a fondo, pero en entrada y salida conocemos bastante bien. Nos vemos cada rato, la verdad. Ajá. Espero que haya tu pregunta y pues te contaré a el maestro Google más sobre los mixtos, la verdad. Yo, yo, Sí. yo, yo creo que me investigué un poquito sobre los mixtos ahorita después de esta sesión. Y a ver, hay otra pregunta. Ya los últimos tres. ¿No? No, bueno, voy a poner unos 10 segundos para otra pregunta, valiente. No, ninguna, no sé. ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces podemos dar con concluir este foro de discusión. Espero que se haya disfrutado y eh, lamentamos que nuestro tercer compañero, Juan Espinosa, no haya podido hace tiempo de enfermedad. Ya después nos dirá si es COVID o es solo una gripe estacional que le pegó fuerte. Esperemos que no sea COVID y se recupere y nos pueda acompañar en el siguiente foro. Claro. Ujú. Bueno, entonces, ha sido los libros, los fuertes de los libros, ya nos puse arriba por si están interesados en leerlos, si no los han leído antes. Para los nuevos, no para los antiguos, ¿no? Bueno,
Entonces me despido, yo fui André Cadena, o yo soy André Cadena y me despido. Yo soy Miguel Argote Reyes, también me despido. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión.